I don't know about you, but I am excited about the season that we are in. Yo no sé usted, pero yo estoy muy emocionada por el tiempo en el que estamos ahora. We are in a season of praying and fasting Estamos en una temporada de ayuno y oración for the souls, por las almas, for the miracles, the signs and the wonders, por los milagros, las señales y los prodigios. to visit our families, Que visiten a nuestra to familia, visit our lives, que visiten nuestras to vidas, visit our coworkers. que visiten a nuestros compañeros de trabajo. And I'm already starting to hear some testimonies Y ya- about what the Lord is doing. Y ya he comenzado a escuchar testimonios de lo que Dios está haciendo. And we know that 2017 Y conocemos que el 2016, is a year 17, of perfection es el año de la perfección in each of our en lives. cada uno de nosotros. This is not the perfection that the world has. Esta perfección no es la perfección del mundo. The world's definition of being perfect La definición del mundo de ser perfecto has the focus on me and my ability se to do enfoca something. en mí y mis habilidades. It puts the perspective on my strength to accomplish a goal. Pone las perspectivas en mis fuerzas para poder cumplir una meta. And being perfect in Jesus is the opposite. Y ser perfecto en Jesús es completamente lo opuesto. As we have learned over the last couple of weeks, Como hemos aprendido en las últimas semanas, it is being in the tamim of the Lord. es estar en el tamín del Señor. It is being surrendered to the Lord. Es el estar completamente rendido a Él. It is being totally dependent on what the Lord wants to do. Es ser totalmente dependiente de lo que Dios quiere hacer. The world's understanding of being perfect, El entendimiento del mundo con respecto a la perfección it creates false hope. crea una falsa esperanza. It gives false dreams Da sueños que son falsos and false expectations. y expectativas falsas. Why is it false? ¿Por qué falsas? Because in my own strength, I'm limited. Porque en mis propias fuerzas yo tengo limitaciones. In my own strength, I can only go so far. En mis propias fuerzas yo solamente puedo llegar hasta cierto punto. And so it sets us up for failure from the beginning. Entonces, desde el comienzo, eso nos prepara para el fracaso. The perfection of the world leaves us feeling empty. La perfección del mundo nos deja un vacío. It causes us to strive with one another and compete Nos with one another. causa el competir el uno con el otro. When the Lord says we are to love one another, Cuando el Señor dice que tenemos que amarnos los unos a los otros. the perfection of the world leaves us discouraged. La perfección del mundo nos desanima. It leaves us empty. Nos deja completamente vacíos. In the end, the world's understanding of Al perfection final, el entendimiento de la perfección en el mundo will leave us broken nos va a dejar rotos, quebrantados and exhausted y nos va a dejar agotados. because we're doing it in our own strength Porque lo estamos haciendo en nuestras fuerzas and we're doing it our own way. y lo hacemos a nuestra manera. Being in the tamim, Estar en el también del Señor, being perfect in Christ, ser perfectos en Cristo, means that we have hope. significa que nosotros tenemos esperanza, We have joy. tenemos gozo, We have a future. tenemos un futuro, We have peace in troubled times. tenemos paz en tiempos de dificultad, Because we are resting in the tamim of the Lord. porque estamos descansando en el tamín del Señor. We are complete in Him. Estamos completos en Él. Why are we complete in the tamim? ¿Y por qué estamos completos en el tamín de Dios? Why is there a completeness that comes to our lives when Por- we are in this place of dependency? ¿Por qué nos sentimos completos cuando estamos en este lugar de dependencia total? Because it shifts the responsibility Porque esto hace que la responsabilidad cambie for my life en mi vida, sea cambiada. from me to Him. Entonces la responsabilidad aquí está cambiada, ya no es mi responsabilidad, es la responsabilidad de Dios. When we surrender to the perfect will of God, Cuando nos rendimos a la perfecta voluntad de Dios, if we are truly surrendered, there is a shift that happens. si nos rendimos por completo hay un cambio que sucede.
No longer am I doing things my way, Ya no estoy haciendo más las cosas a mi manera, with my understanding, con mi entendimiento, but I begin doing things His way, pero yo comienzo a hacer las cosas a la manera de Dios, according to His plan de and His acuerdo a su design. plan y a sus diseños. And when that shift happens, Y cuando ese cambio sucede, there's a revelation that comes to our lives. hay una revelación que impacta nuestras vidas. And that revelation is, greater is He who is in me Y esa revelación es que mayor es el que está en mí than he who is in the world. que aquel que está en el mundo. Tell the person next to you, Dígale a la persona que está al lado suyo. greater is He who is in me Mayor es el que está en mí than he who is in the world. que el que está en el mundo. The Tamim El Tamim declares declara my desperate need for Jesus to be in control. mi desesperada necesidad de que Jesús esté en control. It declares my need for Him to take the reins. Declara la necesidad de que Él tome las riendas. It declares my total dependency on Him Declara mi total dependencia en Él. to bring about His will in my life Para que Él traiga su voluntad a mi vida. for His good will and pleasure. Para que sea su voluntad perfecta y agradable. We become perfect in Christ Jesus. Nosotros nos convertimos en perfectos en Cristo Jesús. I don't think you caught that. Yo no creo que usted entendió. I don't think you caught that understanding. No creo que entendió lo que estoy diciendo. Tell the person next to you, I know we danced a lot. Dígale a su vecino, yo sé que danzamos mucho. I know we're tired from Yo sé que fasting, estamos cansados del ayuno. but wake up and Pero receive the revelation of the Lord. levántese y reciba la Amen. revelación esta noche. Amén. Amen. Amen. The Tamim of the Lord, El tamín de Dios, when I choose to enter into that, cuando yo escojo el entrar en este tamín, I am saying, Lord, I don't want to be in control lo anymore. que estoy diciendo es, Señor, yo ya no quiero más estar en control. And that is a dangerous place to be. Y ese es un lugar muy peligroso. Woo! Let's hear another. Okay. Woo! It is a dangerous place Es to un be. lugar peligroso. Because when we surrender our will to the Lord Porque cuando rendimos nuestra voluntad a Dios and we say, you take the reins, y decimos, tú toma las riendas, that shift happens ese cambio sucede. and He sends you to Haiti. Y Él te manda a Haití, por ejemplo. Amen? Amen. Or He sends you wherever. O Él te manda a donde sea que te quiere mandar. All right? But that is how we are to be as sons and daughters in the Lord. Pero así es como tenemos que ser porque somos hijos e hijas de Dios. We are to be resting in the presence of the Lord, Tenemos que estar descansando en la presencia de Dios. letting Him be in control and not us. Permitiendo que sea Él el que esté en control y no nosotros. Amen. Amén. Now, that revelation Ahora, esa revelación should bring a question to every believer here. tiene que traer una pregunta a cada uno de nosotros. It should bring a question to the believers that are watching on the internet. Trae una pregunta para los creyentes que nos están viendo por internet. And that question is, Y esa pregunta es, if I'm in the Tamim of the Lord, si yo estoy en el tamín de Dios, why am I not walking in perfection? ¿por qué no estoy caminando en perfección? Why am I not walking in perfection? ¿Por qué no camino en perfección? Why at the end of the week ¿Por qué al final de la semana do I not feel satisfied with what's transpired that week? no me siento satisfecho con lo que ha sucedido esa semana? Why am I still struggling with the same thing I struggled with 10 years ago? ¿Por qué sigo batallando con las mismas cosas de hace 10 años atrás? And the answer is simple. Y la respuesta es simple. It is simple. Es simple. And it's because we still want to be in control. Y es porque nosotros aún queremos seguir en control. We want to give Him one rein Queremos darle una rienda and we want to hold on to the other. y queremos tener cogida la otra. And so we'll give Him this Entonces estamos bien aquí, and we'll be doing our own thing over here. pero acá estamos haciendo nuestras propias cosas. And because of that, Y por causa de esto, we're not totally in the complete work no of Jesus. estamos completamente en la obra, en el trabajo de Dios. Turn in your Bibles to Hebrews chapter 12. Venga la palabra a Hebreos capítulo 12. Hebrews 12. Hebreos 12.
And we're going to look at verses 1 and 2. Y vamos a ver el versículo 1 y 2. Hebrews 12, 1 and 2. Hebreos 12, 1 y 2. Verse 1. Therefore, we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Looking unto Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Let go of the weight. Dejar el peso. In this time of fasting, En este tiempo de ayuno, we need to be letting go of the spiritual weight. tenemos que dejar ir el peso espiritual. And by addition, Y por añadidura, during the time of fasting, durante el tiempo de ayuno, we're also going to let go of some physical weight. Amen? también vamos a dejar ir Amen. un poco del peso físico. Amén. But I want to focus on the spiritual weight Pero vamos a tonight. enfocarnos en el peso espiritual. The weight of anxiety and stress. El peso de la ansiedad y el estrés. Let it go. Déjalo ir. Let it go. Déjalo ir. The weight of oppression and depression. El peso de la opresión y la depresión. Let it go. Déjalo ir. God's design for his children El diseño de Dios para su pueblo was not for us to carry the weight of the burdens. no fue que nosotros mismos carguemos el peso de nuestros problemas. We will face challenges. Nosotros vamos a tener desafíos. There will become mountains that we'll have to climb or make move Y muchas veces se van a hacer montañas que o las tenemos que escalar o les tenemos que decir que se muevan in his name. en su nombre. But he never designed for us Pero nunca fuimos diseñados to carry the weight of those challenges. para nosotros mismos cargar el peso de nuestras dificultades. That means when I'm going through a difficult time, Eso quiere decir que cuando yo paso por un tiempo difícil, I can go through it in the peace of the Lord, yo puedo pasar en ese tiempo, pero And en la the paz joy de of the Dios Lord, y en el gozo de Dios, knowing that he's in control. sabiendo que Él es el que está en control, Unless a menos I'm like this. que yo esté así. That is becoming complete in Jesus. Eso es el estar completo en Jesús. We need to let go Nosotros tenemos que soltar of the spiritual weight. el peso espiritual. We also need to let go of the sin También tenemos que soltar el pecado that so easily traps us. que tan fácilmente nos atrapa. The sexual La immorality, inmoralidad sexual, the pornography, la pornografía, the la fornication, fornicación, the adultery. el adulterio. Let it go. Suéltalo, Let it go. suéltalo. Pride, El orgullo, control. control, Let it go. déjalo ir. Hatred, El odio, bitterness, la amargura, competing with your brothers. compitiendo con tus hermanos, la competencia. It's not part of the kingdom. Eso no es parte del reino And we need to let it go. y tenemos que dejarlo ir. Let it go and run. Déjalo ir y huye. Run with joy. Huye con gozo, Run with strength. huye con fuerzas, Run with endurance. huye con resistencia The race y corre la carrera that is set before us. que está delante de ti. Looking to your boss. Viendo a tu jefe, Looking to your spouse. viendo a tu esposo, Looking to your father. viendo a tu padre. That's not what it says. Eso no es lo que la palabra dice.
We're to run the race Dice que corramos la carrera, looking to Jesus. pero dice que tenemos que poner los ojos en Jesús. Jesus, the author and perfecter. Jesús, el autor y consumador. Jesus, the author and tamim. El Jesús, el autor y el tamén. The one and only one who completes us. El único que nos completa. Money won't complete you. El dinero no te va a A completar. new house won't complete Una you. casa no te va a completar. A husband that says yeehaw won't complete Un you. esposo que diga, hija, no te va a completar. Okay? We laugh, but I know people who are praying specific ways for husbands. Nos reímos, pero yo sé algunos que oran específicamente por And I'm esposos. sure for wives likewise. Y yo estoy seguro que también hay mujeres que también oran por eso. But we need to be surrendered to the Lord. Pero tenemos que estar rendidos al Señor. That kind of prayer is this. Este tipo de oración es esto. Lord, I want a priest in my life. Señor, yo quiero un sacerdote en mi vida. But he's got to look this way and he's Pero got to se be tiene this que way. ver and he's- así o asado. Okay? We need to be surrendered to the Lord. Nosotros tenemos que estar completamente rendidos a Dios. Because it is He who perfects Porque us es Él el que nos perfecciona. according to His good will De and pleasure. acuerdo a su buena voluntad. If we want to get involved, guaranteed we're going to mess it up. Si queremos involucrarnos, tenemos un fracaso garantizado. We need to wait on the Lord and Te- let Him be the one in control. Tenemos que esperar en Dios y dejar que Él esté en control. And all the single women said, Y Amen. todas las mujeres solteras Amen. dicen, Thank you, amén. Jesus. Hallelujah. Turn in your Bibles to John chapter 5. Venga en su Biblia, Juan capítulo 5. John chapter 5. Juan 5. We're going to look at an account in Scripture tonight Y vamos a ver algo aquí en la Escritura, where we will see the perfection of God donde vamos a ver la perfección de Dios, visiting someone's life que visitó la vida de alguien and bringing about drastic y change. trae cambios drásticos. John chapter 5. Juan 5, Is everyone there? ¿está allí? Amen. Amen. We're going to start in verse 1. Y vamos a comenzar en el versículo 1. After this, there was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. There was a feast of the Jews. Había una fiesta de los judíos. Scholars will tell you La gente estudiosa le va a decir that we don't know what this feast was. que no sabían qué fiesta era esta. There's nowhere recorded as to exactly what this particular feast was. No hay un recuento que diga cuál era esta fiesta. Some say it was a feast to bring a special offering into the temple. Algunos dicen que era una fiesta donde se traía una ofrenda especial al templo. Others say it was the Feast of Tabernacles. Otros dicen que era la fiesta de tabernáculos, Because it's referred to just as the feast, porque solamente se refiere como una fiesta, which was common to the phrase Feast of Tabernacles. que era muy común que usaran esta frase para definir la fiesta de los tabernáculos. But regardless of what feast was going on, Pero sin saber cuál era esta fiesta, we know Jesus was making his way to Jerusalem sabemos que Jesús estaba caminando hacia Jerusalén to participate in the feast para participar de esta fiesta, because he's Jewish. porque Él es judío. Our Messiah is Nuestro Jewish. Mesías es judío. And where there was a feast of the Lord or a feast of the Jews, he was Y participating. era una fiesta del Señor o fiesta de los judíos y Él Amen. estaba participando. We serve a Jewish Messiah. Nosotros servimos a un Mesías que es judío. Verse 2. Verso 2. Now there is in Jerusalem by the sheep gate a pool, which is called in Hebrew Bethesda, having 5 porches. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. Now, as a person who loves the Word of God Y como una persona que ama la palabra de Dios and who studies the Word y que estudia la palabra and a teacher of the Word, y un maestro de la palabra, I always look into the verses to see more. yo siempre veo en el versículo a ver qué más veo. I love biblical prophecy. Yo amo la profecía bíblica. Our God uses signs and symbols all through Scripture. Nuestro Dios usa señales y símbolos en toda la escritura. And I love biblical numerology. Y yo amo la numerología bíblica.
And here in this pool of Bethesda, Y aquí, en esta piscina de Bethesda, there were 5 porches. habían 5 pórticos. And 5 is the biblical number for Y grace. 5 es el número bíblico para gracia. And so we know already that something full of grace is about to happen Entonces aquí sabemos ya que algo lleno de gracia está a punto de suceder in this place. en este lugar. Let's look at verse 3. Versículo 3. In these porches lay a great multitude of sick people, blind, lame, paralyzed, waiting for the moving of the water. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. 5 porches 5 pórticos and a multitude of sick people. y una multitud de gente enferma. I've been blessed to be in Israel. Yo he sido bendecida de visitar Israel I have seen pools, I have seen porches, I have seen courts. y he visto pórticos, he visto piscinas. And you can fit a lot of people in a porch. Y usted puede meter mucha gente en un pórtico. And here around this one pool of water, Y aquí alrededor de esta piscina de agua there were 5 porches. habían 5 pórticos. And each porch was full of sick and lame and blind people. Y cada pórtico estaba lleno de gente enferma, ciegos, paralíticos. Why were they there? ¿Por qué estaban allí? Verse 4. Versículo 4. For an angel went down at a certain time into the pool and stirred up the water. Then whoever stepped in first after the stirring of the water was made well of whatever disease he had. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba las aguas. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Now, this place, Bethesda, Ahora, este lugar Bethesda was known for its pagan rituals. era conocido por un lugar de rituales paganos. And this stirring of the waters even incorporated a paganistic tone. Y este agitar de las aguas tenía como contexto algo pagano. Pagan. Pagano. We think because an angel stirred the water that it was godly. Nosotros pensamos que porque era un ángel que agitaba las aguas era algo de Dios. But if it was an angel of the Lord stirring waters of healing, anybody who got into the pool would have been healed. Pero si era un ángel de Dios que venía y agitaba las aguas, entonces todos los que se acercaban hubieran sido sanos. There wouldn't have had to have been a competition to get to the pool No, first. no tenía por qué haber una competencia para que quién se tiraba primero al agua. And so this pagan practice was going on. Entonces esta práctica pagana estaba en este lugar, And llevándose a cabo. Jesus was making his way to the feast and passed by this location. Y Jesús estaba por ahí así en el camino hacia la fiesta y pasa por este lugar. Look at verse 5. Y mire el versículo 5. Now a certain man was there who had an infirmity 38 years. Y había allí un hombre, casi a 38 años estaba enfermo. 38 years. 38 años. I can't even begin to imagine No quiero ni siquiera empezar a imaginarme what it would be like to be sick for that cómo long. sería estar enfermo por 38 años. Most people during that time La mayoría de la gente durante ese tiempo didn't even live much longer than that. ni siquiera viven tanto tiempo como para llegar a 38 años enfermo. And so the majority of this man's life, if not all of it, Entonces, la mayoría de la vida de este hombre, si no toda su vida, I'm going to go with the majority for a reason here in a yo voy minute. a ir con que era la mayoría de su vida, no toda su vida, por una razón. He was lame. Él estaba cojo, Lame. cojo. But Jesus, Pero Jesús, verse 6. versículo 6, When Jesus saw him lying there and knew that he had already been in that condition for a long time, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, Jesus knew. Jesús sabía. He knew before he even got there that that man was laying there. Él sabía aún antes de llegar allí que ese hombre estaba allí en He ese lugar. knew that that man had been in that condition for 38 Él years. conocía que este hombre había estado en esa condición por ya 38 años. Tell the person next to you, Dígale a su vecino, Jesus knows your situation. Jesús conoce tu situación. He knows what your challenges are. Él conoce tus desafíos. He knows us better than we know Él ourselves. nos conoce más que lo que nosotros mismos nos conocemos.
He knew that this man had been in this condition for a long time. Él conocía que este hombre había había estado en esta condición por estos años. And he said to him, Y le dijo, do you want to be well? ¿quieres ser sano? Do you want to be well? ¿Quieres ser sano? What kind of question is that? ¿Qué tipo de pregunta es esta? For somebody who's been sick for Para- 38 years. Para alguien que ha estado enfermo por 38 años, Do you want to be well? le dice, ¿quieres ser sano? Why would Jesus ask a very direct question? ¿Por qué será que Jesús le hace esta pregunta tan directa? Remember, Jesus knows us better than we know ourselves. Recuerde que Jesús nos conoce mejor que lo que nos conocemos nosotros And mismos. not only did Jesus know the condition of that man's physical Y body, no solo Jesús conocía la condición física de este hombre, he knew the condition of his heart. pero él también conocía la condición de su corazón. And so the spirit of prophecy had to touch a point in his heart. Entonces el espíritu de profecía tenía que tocar un punto en su corazón. Because there comes a point in time without Jesus Porque viene un punto que sin Jesús that we lose sight of the fact that we can be well. nosotros perdemos el enfoque de que podemos estar bien. And this man for 38 years had come to this pool every year looking for healing, Y este hombre por 38 años estaba viniendo a esta piscina a tratar de ser sanado, leaving discouraged, yéndose a su casa desanimado, leaving without hope. regresando sin esperanza. And he had accepted his current condition. Y él ya había aceptado su situación. And so the Lord had to shift his vision. Entonces el Señor tenía que cambiar su visión. He had to touch that spot in his heart Él tenía que tocar ese punto en su corazón so that he could stop and actually see that, yes, he could be well para que él pueda detenerse y ver que realmente él sí podía ser sano. and not accept the fact that he would be sick or Y lame the rest no of his life. aceptar el hecho de que iba a estar enfermo para toda su vida. Do you want to be well? Entonces le dijo, ¿tú quieres ser sano? Verse 7. Versículo 7. The sick man answered him, Sir, I have no man to put me into the pool when the water is stirred up. But while I am coming, another steps down before me. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Now, this particular verse Ahora, este versículo en particular should resonate with each person here, tiene que retumbar en cada uno de nosotros. because each of us at some point in our life has been at the place this man was. Porque cada uno de nosotros en algún momento ha estado en el lugar de este hombre. He had family and or friends Él tenía familia o amigos that brought him to this pool que lo traían a la escuela, a esta piscina, because he's lame. porque él estaba cojo. They brought him to the pool Lo traían a la piscina because it was the Sabbath. porque era el sabático. And so they dropped him off the night before Entonces la noche anterior iban y lo dejaban allí. and they left him there Y lo dejaban. because it was uncustomary to do any work on the Sabbath. Porque el día de sábado no podían hacer ningún trabajo. And so he told Jesus, Entonces él le dijo a Jesús, I have no one to get me from this point into the pool. no tengo a nadie que me lleve desde aquí donde estoy hasta la piscina. Because his friends and family went back to enjoy the Sabbath. Porque su familia y amigos se regresaban a disfrutar del sabático And he was looking paralítico. Y él estaba viendo for his breakthrough para que tener una victoria at the hands of man. en las manos del hombre. People brought me to this point, Y él decía que la gente lo había llevado hasta ese punto. but I have no one to carry me to that spot. Pero no tengo quien me cargue hasta la piscina. No one to lift me and put me No in the tengo water. a alguien que me lleve a la piscina porque él era paralítico. And so he was looking to man for his breakthrough Entonces él estaba enfocado en el hombre para poder tener su sanidad, instead of looking to God for the answer. en vez de buscar de Dios para su respuesta. And in this season of Tamim, Y luego en este tiempo de Tamén, we are to be totally dependent on God and not man. nosotros tenemos que estar completamente dependientes de Dios y no del hombre. And so here this man was Y aquí estaba este hombre making excuses. haciendo excusas. Ouch. Ouch.
making excuses. diciendo excusas. I can't do this because of. No puedo hacer esto por causa de aquello. I can't do that because of. No puedo hacer esto por esto. And he was presenting this long list of excuses Y to estaba Jesus, presentando esta tremenda lista de excusas a Jesús, depending on man dependiendo del hombre and making excuses y haciendo excusas as to why he did not receive his de breakthrough. por qué él no había recibido su victoria. Verse 8. Versículo 8. Jesus said to him, "Rise, take up your bed, and walk." Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. The love of God, El amor de Dios, the mercy of Yeshua, la misericordia de Yeshua, in spite of this man's a pesar de imperfection, la imperfección de este hombre, the Lord healed him, el Señor lo sanó. because God is a God of compassion. Porque Dios es un Dios de compasión. He is a God of mercy. Él es un Dios de misericordia. And he delighted in that moment to heal that Y man. Él se deleitó en ese momento en extender sanidad de este hombre. Out of all the 5 porches of De people todos estos 5 pórticos llenos de gente that were consumed by this pagan ritual, que estaban consumidos por este ritual pagano, he went after the one. Él fue y tocó a este solamente. He went after the one. Él buscó a este. And in his mercy Y en su misericordia brought healing. le trajo sanidad. Verse 9. Versículo 9. And immediately the man was made well, took up his bed and walked. And that day was the Sabbath. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Verse 10. The Jews therefore said to him who was cured, "It is the Sabbath, it is not lawful for you to carry your bed." Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. And he answered them, "He who made me well said to me, take up your bed and walk." Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Then they asked him, "Who is the man who said this to you? Take up your bed and walk." Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? But the one who was healed did not know who it was, for Jesus had withdrawn a multitude being in that place. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. When the Spirit of God is moving, Cuando el Espíritu de Dios se mueve and there are miracles, signs, and y hay wonders, milagros, señales y prodigios, there is always opposition. siempre va a haber oposición, Always. siempre. And if you're not feeling it, Y si tú no la sientes, you're not moving in the entonces supernatural. quiere decir que no te mueves en lo sobrenatural. Because there is always opposition to Porque a siempre supernatural hay work. oposición a una obra sobrenatural. And here God in his mercy healed this Y man. aquí Dios en su misericordia sanó a este hombre. These Pharisees and Sadducees Estos fariseos y saduceos saw this man every year for 38 years vieron a este hombre todos los años por 38 años coming to this pool for que healing. venía a esta piscina para ser And the sanado. day he receives his healing, Y el día que él recibe su sanidad, instead of rejoicing and giving God glory for what he en done, vez de regocijarse y darle la gloria a Dios por lo que él había hecho, they rebuked the man for a religious mandate. reprendieron a este hombre por un mandato religioso. And they told him, "You're not supposed to carry your Y bed." le dijeron, no se supone que tengas que andar cargando tu cama. I'm betting this man had his bed over his head, jumping, shouting, running through the city, Yo estoy segura que este hombre tenía su cama en la cabeza y saltaba y regocijándose por lo que giving había glory to recibido, God for a man he didn't even know, dándole gracias a Dios por un hombre que él ni sabía quién era, who showed him compassion que and le mercy. mostró compasión y misericordia. There is always a religious opposition Siempre hay una oposición religiosa to the supernatural work of Jesus Christ. a la obra sobrenatural de Jesucristo. I'm declaring that. Yo estoy declarando I've seen it. esto, lo he visto, If you haven't experienced y si it, usted no lo ha experimentado, go deeper in the supernatural. usted tiene que ir más
profundo en lo sobrenatural. Amen. Because Amén. as believers in the kingdom, Porque como creyentes del reino, we're supposed to move with the same authority and love that Jesus moved with. nos debemos mover en la misma autoridad y el amor que Jesús se movió. And during this time of fasting and praying, we need to be going out, Y durante este tiempo de ayuno y oración tenemos que salir. laying hands on the sick, Tenemos que imponer manos sobre los moving in enfermos. love and mercy, Tenemos que movernos en amor y misericordia. letting the work of salvation come to our city, Tenemos que permitir que la obra de la salvación llegue a nuestra to our ciudad, en workplaces. tu lugar de trabajo. But be ready, Pero alístate, because there will be porque opposition. va a venir la oposición. And when that opposition comes, Y cuando esa oposición llegue, you dance faster, tú tienes que You danzar jump más higher. rápido, tienes que You saltar shout más alto, louder. tienes que gritar you más tell the alto, devil to get lost, tienes que decirle al diablo que because se what my vaya, God wants to do, porque lo que mi Dios quiere my hacer, God is going to mi do. Dios lo va a hacer. He's going to do it in my city. Él lo va a hacer en mi He's ciudad, going to do it in my family. Él lo va a hacer en mi He's going to familia, do it in my workplace. Él lo va a hacer en mi lugar de He's going to do trabajo, it in the nations. Él lo va a hacer en las naciones. And the gates of hell will not Y prevail las puertas del infierno no van a to what the work prevalecer, of the Lord wants to porque do. la obra de Dios es la que va a ser hecha. We need to be moving in this fasting time Tenemos que estarnos moviendo en este tiempo de ayuno, with the same love and compassion that Jesus did. con el mismo amor y compasión con la que se movió Jesús. People will try to make excuses. La gente tratará de hacer excusas. Ignore them. Ignóralos, Ignore them. ignóralos. We've all been there. Todos hemos hecho eso. We've all made excuses. Todos hemos puesto excusas. Push past the excuses. Ahora, tú tienes que pasar ese momento de las excusas. Move in a prophetic wisdom and Y understanding, muévete en un entendimiento profético and touch the points of the heart. y toca el punto del corazón de esa persona. Because when the Spirit of God touches the point in the heart, Porque cuando el Espíritu Santo toca el corazón, people are changed. la gente es transformada. People are changed. La gente es transformada. Verse 14. Versículo 14. Afterward, Jesus found him in the temple, the man who he healed. And he said to him, "See, you have been made well. Sin no more, lest a worse thing come upon you." Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. When a person has an encounter with the presence of God, Cuando una persona tiene un encuentro con la presencia de Dios, the mercy of God follows that person. la misericordia de Dios sigue a esa persona. And the first encounter with Jesus, Y la persona que encontró a Jesús, there was a prophetic anointing of mercy cuando te encuentras con Jesús hay una unción profética de misericordia that touched his life. que tocó la vida. But the second time, En esta persona la primera vez, pero la segunda vez que se encuentra con Jesús it was a prophetic confrontation era una confrontación profética so that he would stay in the complete work of para que Jesus él pueda Christ. que permanecer en la obra de Dios. And the Lord in his mercy visited him the second Y el time. Señor en su misericordia lo encontró la segunda vez And he told him, y le dice, if you continue sinning, si tú continúas pecando, you see, the man was healed. usted ve, el hombre había sido sano. And the first thing he did Y lo primero que hizo was run back to the sin fue correr de regreso al pecado. that put him in that place to begin with. El pecado que lo puso en esa posición en la que él estaba. How many times does the Lord visit us? ¿Cuántas veces el Señor nos visita And we do good for a period of y time, nosotros estamos bien por un tiempo, but we run back to the sin pero luego regresamos al pecado? that put us in bondage to begin with. Al pecado que nos ató desde el comienzo. The Lord visited this man a second time El in mercy, Señor visitó a este hombre en su misericordia la segunda vez and he gave him a prophetic warning. y le da una advertencia profética. And he told him, if you continue sinning, Y le dice, si tú continúas pecando, your end fate will be worse than it was when I found you tu yesterday. situación va a ser peor que como te encontré la primera vez. We need to thank God for the prophetic voice Tenemos que darle gracias a Dios por la voz profética that brings confrontation que trae confrontación and mercy. y misericordia.
Verse 15, the man Versículo departed 15. and told the Jews that it was Jesus who had made him well. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. For this reason, the Jews persecuted Jesus and sought to kill him because he had done these things on the Sabbath. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Jesus Jesús is the one who is persecuted. es el que es perseguido. When opposition comes our way, Cuando la oposición llega a nuestras vidas, we shouldn't take it personal no lo tenemos que tomar personal. because the people are not offended with us. Porque la gente no te está ofendiendo a ti. They're offended with him. Las personas lo están ofendiendo a él. And when this man who was healed Y cuando este hombre que fue sano told the religious leaders le dijo a los líderes religiosos, who it was, ¿quién fue? they still were not seeing clearly. El que le había sanado, ellos todavía no lo veían claramente. They were still focused on someone who healed somebody in error on Aún the Shabbat. seguían enfocados en que era un error sanar a alguien en el día de reposo. And so they sought and plotted to kill him. Entonces lo persiguieron para matarlo. We serve a merciful God. Nosotros servimos a un Dios misericordioso. We serve a holy God. Servimos a un Dios santo. And we serve a God who wants to make us complete. Y servimos a un Dios que nos quiere hacer completos en Él. Becoming complete is a process El ser llenos, completos de Él, es un proceso that starts with surrender. que comienza con rendición.